Hola muchachos. Hoy vamos a ver la unidad número 2 de matemáticas para lo que es cuarto medio, ¿ya? Vamos a continuar con nuestro estudio de los movimientos en el plano y vamos a estudiar entonces hoy las transformaciones isométricas de figuras, ¿ya? Bueno, los puntos no sufren transformación alguna, pero las figuras sí. Isométricas, ¿ya? Acá, importante, el nombre, isométricas. Iso quiere decir igual, métrica, medida, o sea, igual medida. Y en el fondo, estas transformaciones isométricas preservan entonces la forma y la medida de la figura a la que yo voy a mover, rotar, reflejar, lo que sea. Nosotros ya estudiamos un tipo de movimiento en el plano que consistía en la traslación, ¿cierto? La traslación de acuerdo a un vector que me dan, un vector de traslación. Y podía yo mover figuras o puntos también en el plano, ¿ya? Y se le encomendó la tarea de que buscaran cuáles son las otras transformaciones isométricas que existen o los otros movimientos que yo puedo hacer en el plano. Y los otros movimientos que puedo hacer yo son la rotación y la reflexión. Dentro de la reflexión tenemos dos tipos de reflexión, la reflexión o simetría axial y la reflexión o simetría central, ¿ya? Primero vamos a hacer un repaso de lo que fue la traslación, porque quedaron algunas dudas por ahí. Primero entonces veamos lo que es la traslación. Cuando yo trasladaba, tenía por ejemplo un punto acá. Voy a tratar de separar mi plano cartesiano de la forma más bonita posible. Menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. No sé si se alcanza a ver. Uno, 2, 3, 4. Menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Y arriba también le vamos a dar coordenadas. Uno, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces yo tenía un punto, por ejemplo, ubicado en este punto, acá lo voy a llamar, ese puntito que va a ser el punto menos 3, menos 2. Es mi punto A. ¿Ya? Tengo mi punto A, entonces, que es menos 3, menos 2, y yo lo voy a trasladar de acuerdo a un vector de traslación de 1,1. ¿Ya? Voy a moverlo 1,1. Acuérdense que yo les dije en la clase anterior que, bueno, este representa la coordenada que lo que se va a mover en X y este es lo que se va a mover en Y, ¿cierto? Cuando era positivo, en el X se mueve hacia la derecha, cuando es negativo se mueve hacia la izquierda. Y en el Y, cuando es positivo se mueve hacia arriba y cuando es negativo se mueve hacia abajo. Por lo tanto, acá se va a mover hacia la derecha y hacia arriba. Se va a mover una distancia, ¿cierto? Entonces, el vector es el vector 1,1. Se va a mover, tengo ahí ese punto. Y yo lo voy a mover un espacio a la derecha. Tengo acá, lo voy a mover aquí, un espacio a la derecha y uno hacia arriba. Por lo tanto, el vector de traslación es este. Y tiene una flechita. Esa flechita, ese es un vector. Ahí. Ese vector es 1,1. Ya que me está indicando que es uno hacia la derecha y uno hacia arriba. ¿Sí? ¿Dónde va a quedar mi nuevo punto? Va a quedar aquí. Tiene coordenadas menos 2, menos 1. Ese es mi punto A', que está trasladado. ¿Ya? ¿Cómo yo compruebo si es cierto? Bueno, la forma más sencilla de calcular la traslación era que a nuestro vector, para obtener un nuevo vector A',
le sumábamos a la coordenada X, le sumábamos la coordenada X también, pero del vector de traslación. Y a este vector del y, a la coordenada del y, perdón, le sumábamos la coordenada del y del vector. Por lo tanto, tenemos menos 3 más 1, eso me da menos 2, eso me da menos 1. Que fue justamente a lo que yo llegué acá. ¿Ya? Entonces, esa flechita es el vector de traslación. Se mueve 1,1. En diagonal, porque se mueve uno hacia abajo y uno hacia arriba. Refleja ese movimiento. Entonces, eso es traslación. Había un ejercicio en la guía que decía cómo yo reemplazo un vector. Tenía, por ejemplo, eh, el vector T1, 3,2, por poner un ejemplo, y el vector T2, que hacía un movimiento de 1,1. Acá, 2,1. Y me pedían buscar un vector que reemplazara, o sea, un nuevo vector T3 que reemplace el movimiento de estos dos, o sea, en el fondo que haga el movimiento de estos dos al mismo tiempo, ¿sí? Ese vector, el T1, que se mueve dos espacios hacia la derecha y uno hacia arriba, sería un vector así, 1, 2 y 1, sería este vector, esa flechita, ¿sí? Y ese otro vector es 1 y 1, entonces sería una flechita del mismo estilo pero más pequeña. Entonces tenemos que buscar un nuevo vector que haga esto, que se mueva ese vector chico y también ese vector grande. O sea, un nuevo vector que sea más grande y que haga el movimiento de los dos al mismo tiempo. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? La manera más sencilla y súper simple de sumar era sumar las coordenadas de cada vector. Las coordenadas del X y las coordenadas del Y. Así yo obtenía inmediatamente el nuevo vector. Ahí obtenía el nuevo vector. ¿Ya? Obtenía el vector 3,2, que sería este nuevo, que es el vector 1 y el vector 2 juntos. Se fusionaron y crearon un nuevo vector, ¿ya? Es simplemente sumar las coordenadas de cada vector, nada más, ¿ya? Es sumamente sencillo. Ahora, también había otro tipo de pregunta donde a mí me decían, si yo tengo un punto A, por ejemplo, menos 3,2, y me preguntan qué vector de traslación hace que la llegue a ser una prima de menos 5,4, ¿ya? O sea, ahora ya no me están preguntando por el vector, o sea, ahora ya no me están preguntando dónde va a quedar ese punto de acuerdo a un vector dado, sino que me están preguntando qué vector fue el que hizo que tomemos el punto A y lo moví y llegó a esas coordenadas. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Ustedes dicen esto. Bueno, para llegar a ese punto, tengo que sumar las coordenadas del A con el vector y así me voy a llegar a ese, ¿cierto? Entonces yo decía, sumaba las coordenadas del A', tenía que ser el menos 3 más el X, ¿cierto? Es la coordenada del X y el menos 2 más el Y, es la coordenada del Y, ¿ya? Pero yo necesito saber cuánto vale el X y cuánto vale el Y. Pero bueno, aquí ya lo tengo. ¿Por qué razón? Porque digo que el menos 3 más el X me tiene que resultar menos 5. Por lo tanto, se transforma en una ecuación sencilla. ¿Cierto? Despejo el 3 para acá, entonces el X vale menos 2. Entonces mi vector de traslación va a ser en el X menos 2. Y con el Y hago lo mismo. Menos 2 más el Y me tiene que dar 4, porque es el movimiento al que va a llegar. Entonces el Y va a valer 6. Entonces ahí encuentro mi vector de traslación. Este es el vector que se le aplicó a la A para llegar allá. Fíjense. Menos 2 menos 3, lo sumo, me da menos 5. Y 6 menos 2 me va a dar 4. Y ahí llego al punto. Ese es el vector entonces que hizo que la A se moviera hasta el menos 5,4.
¿Ya? Esa es la gracia entonces. Eso en cuanto a la traslación. Y podemos mover figuras también, y podemos mover, porque aquí estamos moviendo puntos, estamos trasladando puntos. Yo también puedo trasladar figuras, por ejemplo, que tengo una figura así, de ese estilo, un triangulito, por ejemplo, y yo lo voy a mover en un vector así. Este va a ser mi vector. Vamos a mover un vector A. Lo voy a mover de acuerdo a ese vector. Para mover es hacia arriba, ¿ya? No estoy usando plano cartesiano, podríamos usar, pero la idea va a ser la misma. Quiero mover este de acuerdo a ese vector. ¿Cómo lo hago? La forma más sencilla es que ustedes tracen, por ejemplo, líneas así, de este estilo. Eh, a ver, la idea es la siguiente. A ver, fíjense que yo tengo que crear líneas que sean paralelas de aquí, de estos puntos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar este vector y voy a copiarlo así como en la línea acá. Una cosa así, una cosa de ese estilo, y acá vamos a copiar una cosa así más o menos. ¿Ya? Entonces, se supone que son paralelas, ¿ya? Copio esta distancia del vector. Supongamos que este vector mide, no sé, vamos a medirlo así como con un compás, pero voy a usar mi mano. Esa es la distancia del vector. Entonces voy a copiar esta distancia aquí y voy a rayar justo ahí. Entonces, este puntito, vamos a ponerle nombre a los puntos. El C se movió hasta acá, C', de acuerdo a ese vector. O sea, esta distancia se movió. El B se va a mover esa distancia, justo ahí. Entonces aquí me va a quedar B'. Y el A se va a mover esa distancia. Va a quedar por ahí. Vamos a hacer más derecha esta línea. Más paralela de acuerdo a la otra. Por ahí. Entonces, este vector se mueve esa distancia. Por ahí. A'. ¿Ya? Bueno, y uno entonces esos tres puntos nuevos que yo tengo. Vamos a unirlo acá. Para que me quede un poquito más derecho. Voy a usar mi regla. Y ahí voy a obtener entonces el mismo triangulito, pero ahora está trasladado. Fíjense que lo que hice entonces fue trasladar mi triángulo de acuerdo a este vector, hacia allá. Trasladé cada punto, o los tres vértices más importantes, tres puntos más importantes, perdón, que son los vértices, y lo moví, lo muevo para allá. ¿Sí? Esa es la idea de trasladar entonces una figura. Por lo tanto, es súper sencillo cuando a mí me dan coordenadas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, espero que se haya entendido. Tengo ese vector y lo copié acá, esa distancia, y lo trasladé. Esa es mi nueva figura. Esta la trasladé así. Es como que tomo justamente acá el borrador, lo tengo así, por ejemplo, en diagonal, y lo traslado hacia allá. ¿Ya? Entonces traslado cada punto hacia allá. Veamos con un ejemplo. Ya pensemos en el plano cartesiano. Tenemos Y, tenemos X y démonos coordenadas. Tenemos un cuadrado. ¿Ya? Supongamos que esa coordenada es 2. Esta coordenada es 4. Esta es 1 y esta es 3. ¿Ya? Entonces, como yo traslado, voy a ese cuadrado, vamos a ponerle nombre a los puntos A, B, C y D. Entonces, al cuadrado, A, B, C, D, le vamos a aplicar un vector de traslación de -3, -2. ¿Ya?
O sea, lo vamos a mover 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Pues bien, ¿cómo lo muevo? La forma más sencilla de mover una figura es tomar los puntos más importantes de esta figura. Es decir, como en el caso del triángulo que hicimos anteriormente, así como idea general, lo que yo voy a hacer es tomar cada uno de los puntos del vértice, o sea, basta con tomar estos 4 puntos, los traslado de acuerdo a ese vector y estaríamos listos. Luego uno de esos puntos y voy a tener el cuadrado ya trasladado. Entonces, dijimos que el cuadrado ABCD le vamos a aplicar una traslación de menos 3, menos 2. ¿Ya? Trasladémoslo entonces. Ya. Vamos a ubicar, entonces, a ese punto lo voy a trasladar 3 espacios. Entonces, 3, 1, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Menos 1, menos 2, menos 2, voy a hacer la distancia un poquito más grande, menos 2, menos 3, menos 4, por ahí, ¿ya? Entonces voy a trasladar ese punto, el punto A. Entonces primero fijémonos las coordenadas del punto A. La coordenada del punto A es 2,1. Las coordenadas del B son 4,1. La coordenada del C es 4,3. Y la coordenada del D es 2,3. ¿Ya? Entonces basta que yo traslade estos 4 puntos y luego uno de esos puntos y voy a tener el cuadrado trasladado. Es una ampliación de una traslación de un punto, tal como lo que habíamos visto. Entonces, necesitamos trasladar el punto A de acuerdo a ese vector. Entonces me va a quedar el A'. Al 2 le sumo menos 3, ¿cierto? Me va a quedar menos 1. Y al 1 le sumo menos 2, me va a quedar menos 1 también. Al B' tengo 4 y le agrego menos 3, me va a quedar 1. Tengo 1 y menos 2, me va a quedar menos 1. Al C, voy a tener C', tengo 4 y le quito 3, entonces me queda 1. Y al 3 le voy a quitar 2, me queda 1. A D lo vamos a transformar en D', me va a quedar en 2 menos 3, menos 1 y 3 menos 2, 1. Ahí tengo mis nuevos puntos del vector del nuevo cuadrado. Entonces movámoslo. Busquemos estos puntos ahora. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Ahí tenemos a prima. Fíjense que lo trasladé. Así. Ese punto es a prima. Ahí está el vector de traslación. Es hacia abajo porque 3 hacia abajo y 2 hacia abajo. O sea, 3 a la izquierda y 2 hacia abajo. ¿Ya? El B me va a quedar en el 1, menos 1. El X va a ser 1, menos 1. ¿Sí? Por ahí. A ver, un momento. Claro. Ya, aquí no me va a quedar a escala. ¿Por qué razón? Porque no copié las distancias del mismo tamaño. Tendría que hacer. Voy a hacer un cambio. Permiso. Voy a tratar de hacer un cambio. Porque si no, no me va a quedar de la misma forma. Y quiero que me quede del mismo tamaño. Si el tamaño no varía. Ahí sí. Por ahí. Ya, entonces el A era en el menos 1, menos 1. Aquí, en la prima. Más o menos. Un poquito más acá. Por ahí. Ahí tengo la prima. El B' es el 1, menos 1. 1, menos 1. Aquí. El B'.
El C' me va a quedar en el 1,1. 1,1. Por ahí. ¿Sí? Y el D' me va a quedar en el -1,1. Por ahí. Por aquí. El D'. ¿Cierto? Ya, pues, uno de esos puntos. Y como mi plano no está del todo derecho, ahí tengo mi cuadrado trasladado. ¿Ya? Tendría que darme la misma figura, pero como está bien hecho, ustedes lo pueden hacer en una hoja cuadriculada, bien hecho, y les va a quedar entonces la figura trasladada. Tomé ese cuadrado y lo trasladé 3 espacios hacia abajo, 2 hacia el lado, y quedé acá, en mi nuevo cuadrado, A', B', C' y D'. ¿Ya? Así es como se traslada la figura. Entonces basta con trasladar los puntos más importantes, que son los vértices, y le aplicamos una traslación común y corriente, que ustedes ya saben cómo se resuelve. Y bueno, unen esos 4 puntos y tienen el cuadrado, o el triángulo, o la figura que sea. Así como yo puedo trasladar figuras, ¿ya? Similar, entonces una ampliación de una traslación de puntos. Eso en cuanto entonces a la traslación, para finalizar ese capítulo de la traslación.